Una excelente y fácil idea para crear lindas pulseras combinando unas flores tejidas en nylon con el macramé. Esa es la idea que te traigo en el día de hoy. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por este lado. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video y por supuesto compartir y comentar. Recuerda que para quitar los subtítulos o las letras que aparecen durante todo el video, simplemente haces clic en la opción de las dos Cs o en la opción subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil. No siendo más, vamos a empezar. Para realizar este diseño voy a iniciar tomando el nylon rígido de 0.25. Voy a tomar en total 50 centímetros, pero la cantidad y este largo va a depender de la cantidad de flores que quieras realizar para la pulsera. Para realizar las flores voy a utilizar las chaquiras calibradas o mostacillas checas número 8 o de 2 milímetros en dos colores diferentes. Las amarillas van a ser los pétalos de la flor y las doradas van a ser los centros. Voy a tomar la hebra del nylon de 50 centímetros y a través de una de las puntas voy a pasar una mostacilla en color dorado. Voy a tomar la otra punta del nylon para cruzar aquí cada hebra, pasándola a través de la misma cuenta pero en sentido contrario. Aquí ya me quedaría cruzada. Voy a tomar esta mostacilla con mi dedo, la voy a deslizar hasta llevarla al centro de todo el nylon, quedando ubicada de esta manera. Para continuar voy a sujetar otra de las hebras o puntas del nylon. A través de ella voy a pasar una mostacilla en color amarillo. Voy a tomar la otra punta del nylon y nuevamente lo voy a cruzar pasándolo en sentido contrario a través de la mostacilla. Voy a unirla deslizándola con mis dedos y ese sería el primer pétalo que va a formar la primer flor que vamos a realizar. Me debe quedar de esta manera. Lo siguiente que voy a hacer es tomar dos mostacillas de color amarillo y pasarlas por cada una de las puntas del nylon. Y me debe de quedar de esta manera. Lo siguiente que voy a hacer es unir las dos puntas del nylon y a través de ellas dos voy a pasar una mostacilla, pero en esta ocasión de color dorado. Recuerda que este va a ser el centro de esta primer flor. Voy a bajarlo, que quede cerca de donde están los pétalos. Debe quedar algo así. Y lo siguiente que voy a realizar es que voy aquí, sujetándolo con mis dedos, a doblar de esta manera los nylons para ubicar la cuenta dorada en el centro de cada una de las mostacillas amarillas. Y aquí me debe de quedar algo así. Cada una de las puntas del nylon va a quedar ubicada a cada uno de los lados, derecha e izquierda. Lo siguiente que voy a hacer, y esa parte es muy importante, es que voy a tomar primero el nylon de la derecha, pasarlo por la primer mostacilla de color amarillo. Ahora lo voy a pasar por la siguiente mostacilla. Y me debe quedar ya el nylon hacia arriba. Voy a tomar, para continuar aquí con el otro lado, el nylon del lado izquierdo y voy a pasarlo de igual forma por la primer mostacilla. Ahora por la segunda mostacilla. Y aquí me debe ya de quedar esta forma que ustedes ven aquí. Aquí ya va quedando poco a poco la forma de lo que va a ser la flor. Para continuar con el diseño voy a tomar nuevamente una mostacilla amarilla que voy a pasar por una de las puntas del nylon y nuevamente la voy a cruzar. Este ya vendría siendo el último pétalo para formar mi primera flor.
Y listo, aquí ya está creada la primer flor. Miren cómo queda de hermosa esta flor, y de igual forma voy a realizar las otras flores. Paso una mostacilla a través de una de las puntas del nylon y con el otro la voy a cruzar. A través de las dos puntas del nylon voy a pasar de a 2 mostacillas de color amarilla en cada una. Y una mostacilla dorada a través de las dos puntas. Aquí doblo los nylons ubicando la mostacilla dorada en todo el centro. Organizo cada punta del nylon, tomo la derecha y la paso por las dos mostacillas. Realizo lo mismo con el nylon del lado izquierdo. Paso una mostacilla a través de una de las puntas del nylon y voy a cruzarla con la otra punta. Y así me quedaría ya realizada la segunda flor. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar en total 5 flores. Es muy importante cada vez que vaya a realizar una flor, debo de sujetarlo siempre hacia el frente, es decir, hacia donde sobresale la mostacilla dorada o la que vaya en el centro. Y recuerda que si eres principiante en bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso gratuito, te comparto el enlace aquí abajo de la descripción del video. Pero si quieres generar ingresos y tener tu propia marca de accesorios, tengo un curso donde yo te enseño todo lo que necesitas para iniciar este negocio rentable. Finalizo nuevamente cruzando una mostacilla de color dorado y aquí para terminar voy a tomar el nylon de la derecha, pasarlo por la primer mostacilla que ustedes ven aquí de color amarillo y me quedaría ubicado a la izquierda. Voy a sujetar en la otra punta del nylon que sale de la mostacilla dorada, la voy a pasar por la misma de color amarillo pero para ubicarla hacia mi lado derecho. Voy a jalar ambas puntas del nylon y ahora para finalizar y realizar el nudo, la idea es que se encuentren ambas puntas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar esta primer punta que ustedes ven aquí y la voy a empezar a pasar por algunas cuentas. Voy a dejarla aquí ubicada y ahora me voy a ir hacia el otro lado y voy a empezar a pasar esta punta del nylon a través de todas las cuentas hasta que se encuentre con la otra punta. Y listo, entonces aquí ya lo que voy a realizar es el nudo. Realmente voy a hacer apenas 2 nudos sencillos. Realizo aquí el primero, ajusto muy bien y aquí realizo otro nudo sencillo. Recuerden que como es nylon rígido, realizo los nudos de esta manera, pero aquí no voy a cortar de una vez el nylon, sino que para cortarlo y que tenga un poco de mayor seguridad, voy a tomar cada punta y la voy a pasar por 2 mostacillas más. Y esto le brinda mayor seguridad. Como pueden ver, cada punta de nylon la pasé hacia un lado diferente para que tampoco queden juntas. Y ya simplemente sería cortar bien a ras cada nylon y listo. Aquí abajo en la descripción del video les dejo un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Y así finalizamos la primera parte de nuestra pulsera, que es la elaboración de las flores. Ahora para continuar voy a tomar 2 hebras de hilo, cada una de 40 centímetros. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo con mis dedos girando hacia arriba. La punta me queda más delgada.
Teniendo ya listas aquí las flores, tomo una de las hebras de hilo y la voy a pasar a través de la primer mostacilla dorada. La ubico en todo el centro y aquí realizo un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Y repito esto mismo en el otro lado. Voy a fijarlo a mi mesa de trabajo, tabla con gancho, tomo una hebra de hilo de 50 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales, la ubico en todo el centro para iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una P. El hilo del lado izquierdo lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita que se forma. Voy a jalar y ajusto fuerte. El hilo de la izquierda lo paso nuevamente por encima de los hilos centrales y en esta ocasión voy a formar una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita, voy a jalar, aprieto fuerte y aquí me queda formado el primer nudo plano. Voy a continuar repitiendo este mismo tejido hasta completar el largo total deseado. Este diseño queda precioso, ustedes lo van a poder también realizar con los diferentes colores de su preferencia, hacer las flores de colores o en el color que más les guste. Cuando ya haya finalizado de realizar todo el tejido, voy a cortar las puntas de los hilos que me sobran, voy a quemar, voy a pegar. Y para darle un mejor acabado a la pulsera, paso una mostacilla dorada a través de las dos puntas de los hilos y dejando una medida entre 6 o 7 centímetros, también va a depender del largo total que ustedes quieran dejar su pulsera. Voy a realizar un primer nudo, pero voy a pasar 2 veces las puntas de los hilos por la argollita del hilo. Voy a ajustarlo muy bien. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Esto mismo lo repito en el otro extremo de la pulsera. El largo total, para que ustedes tengan de guía, desde el centro de la flor, de esta flor de la mitad, hacia cada extremo es de 6.5 centímetros, pero si ustedes quieren que les quede mucho más larga, deben de hacer el tejido más largo o aumentar la cantidad de flores. Eso depende de lo que ustedes realmente quieran o necesiten. Para cerrarla, voy a utilizar la técnica también del nudo plano. Con una hebra de hilo de 20 centímetros, voy a iniciar el tejido hacia el lado derecho. Ahora hacia el lado izquierdo y voy a continuar hasta completar en total 3 nudos planos completos. Finalizo con el tercero y listo. Ahora solo me queda cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y aquí ya está finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Como pueden ver, al ser una pulsera que combina dos técnicas diferentes, van a poder jugar mucho combinando colores y materiales. Pueden hacer las flores en diferentes colores o elegir simplemente el que más les guste y el tejido también en su color preferido. Pueden hacerla para ustedes, para vender, para regalar. Realmente queda hermosa. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Chao, chao.